fuera de aquí, nos están escuchando en Argentina. Ah, qué bien, un saludo para Un saludo allá Argentina. para nuestros amigos, como también dicen allá, nuestros compas, así Ujú. dicen allá, del CELAC. Ah, y de hecho, habíamos dicho así fuera off the record, doctor, que este sería un buen tema abordar las reformas, iniciativas del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Amerita un solo programa también, ¿no? Un Sí, solo posiblemente para la próxima lo pudiéramos armar. armar y analizar, aprovechando que nos están escuchando por allá. Y en cuanto al tema de hoy, está muy interesante, porque los programas sociales, sobre todo, más y menos progresivos de la 4T, es lo que vamos a abordar el día de hoy. Pero ¿qué entendemos por programas por progresivos o por progresividad en estos términos? Bien, pues es muy buena pregunta y para que la audiencia lo Ujú. comprenda, este término técnico viene del ámbito fiscal, ¿no? De la parte de cómo se cobran los impuestos o también cómo el Estado da ayudas, da subsidios, apoya actividades económicas o a las familias pues más vulnerables. Entonces la progresividad implica que mientras menos tenga la persona en términos de recursos, más deberá recibir o debiera recibir apoyo. Mientras más vulnerable sea un sector económico, como por ejemplo ciertas actividades agrícolas, sobre todo, pues más apoyo más subsidio de parte del Ujú. gobierno. Entonces, mientras eso ocurra, decimos que hay más progresividad, Ah, ok. ¿no? Ujú. Mientras mucho más gane una empresa, más utilidades tenga en sus ventas, más debería de pagar impuesto. Ujú. Eso es progresivo. O sea, Ok. eso es progresividad, ¿no? Entonces, Ujú. mientras esto ocurra, se estaría cumpliendo un principio que es el prioritario, que es generar equidad, ¿no? Ujú. Equidad en la que todos contribuyamos con lo que debemos y recibamos también el apoyo Ujú. pues, que debiéramos recibir, ¿no? En la justa Ujú. medida. Claro que sí. Entonces, desde las políticas de los gobiernos anteriores, Ujú. antes a la 4T, teníamos unos programas, así como algunas cosas en especie, no todo es monetario, ¿no? Como el Seguro Popular, Ujú. tan citado y que se eliminó y se cambió por otros esquemas que se están acompletando, vamos a decirlo así. En esa medida, pues resulta que podía haber sido muy progresivo, pero las cantidades que se daban y que en principio, que es la crítica que actualmente existe, llegaban a más población pobre o más vulnerables. Estas Ujú. ayudas, como Seguro Popular, como los apoyos del programa antes llamado Prospera, Ujú. Oportunidades. Ajá, prospero. Y estos, si bien pudieran haber llegado, estaban más focalizados hacia los pobres, o sea, eran menos universalistas, menos universales, pues eran ayudas muy mínimas, o sea, Más eran precarias, ¿no? más precarias, cantidades muy chiquitas, Ujú, sí. aunado a que los salarios eran mucho más bajos, el salario Ujú. mínimo era bajísimo, estancado estaba, ¿no? Por décadas. Ahora resulta que la progresividad no solo ha crecido, sino que también llega a más gente y son cantidades en los apoyos, en algunos casos se han triplicado o cuadruplicado. Y es el caso también de las pensiones de adultos mayores. Ajá. Entonces, por ahí va la cuestión Ok. y la crítica es que ahora muchos en la investigación, muchos están diciendo, y colegas que algunos, no todos, pero dicen que ahora se está derrochando dinero. Se Ujú. está derrochando y que esto es regresivo. Hay que verlo con lupa, porque no necesariamente implica eso, Ujú. ¿no? Entonces Ok. tenemos. ¿Y cuáles serían esos programas? Sí, por ejemplo, ahora actualmente, y son cifras pues bien recientes con la encuesta nacional de ingresos y gastos y nuestro microsimulador, el MEXMOD, De qué año es? del 2022. Del 2022, ok. Es Sí, la más es reciente. lo más Ok. reciente y Ajá. seguramente hacia mediados o finales de este año tendremos 2023. Ujú. Pero esto es lo más reciente y tiene que ver también en parte con el informe reciente de la pobreza, de que bajó la pobreza en lo que va de este periodo del gobierno actual, de Coneval, ¿no? Pero esta información es elaboración propia con Ujú. el MEXMOD, este microsimulador que Ujú. tenemos aquí en CIAD, y resulta que a nivel nacional los grupos más pobres, si dividimos a la población en 10, ¿no? Ujú. A toda la población mexicana y a las familias,
siendo en 10 grupos, siendo el número 1 el más pobre y el 10, digamos, el más rico, pues incluyendo un flujo de dinero que no necesariamente, que es transferencia, pero no es de gobierno, son las remesas que mandan los trabajadores, los mexicanos al exterior. Tiene una gran proporción en los deciles 2, en uno y el 2, en el 20% de la población más pobre. Más pobre. Okay. Sí, esto representa poco más del 40%, entre 30 y 40% de sus ingresos. Y los programas que tienen que ver con la pensión de adultos mayores y todo el grupo, el conjunto de programas que se dan, las becas Benito Juárez, aquí le llamamos las transferencias, pues son también, representan otro 20%, otro 40% aproximadamente, y nada más la pensión de adultos mayores representa también alrededor de 18-20%. Pero estamos incluyendo las remesas en la composición del ingreso de las familias. Si vemos esto y nos vamos recorriendo decil por decil, las remesas casi desaparecen. En todos hay, pero en el más rico ya no representan casi nada, es mínimo. Y las pensiones contributivas van creciendo, que es la barra color roja de la gráfica 1. Entonces esto va creciendo, y para que la gente que no está viendo la gráfica en el auditorio, pues que entienda, es que las pensiones contributivas son cuando las familias y los trabajadores estuvieron toda su vida laboral y contribuyeron a una cuota de seguro social, IMSS, ISSSTE o un sistema estatal de pensiones, y que al retiro le está recibiendo esta pensión contributiva. Estas, recordemos que fueron muy pequeñas, y además también por al menos 3 décadas las empresas reportaban un ingreso mucho menor, y es algo que ya se sabe, y se hacían de la vista gorda. Las empresas reportaban a los trabajadores con el salario mínimo. Sí, muchos todavía cuando ganaban más, 3, 4, 5. Entonces esto deterioró. Y era muy limitante para el hizo trabajador. Que, claro, al retirarse las personas caían en pobreza, los adultos mayores. Entonces esta es la medida más atinada del gobierno actual de Andrés Manuel. Entonces, si vamos, quitamos las remesas ahora, vamos a ver, quitemos las remesas. Y en la siguiente información podemos ver cómo se redistribuyen los programas, y las transferencias ahora llegan a pesar más. Nada más las pensiones contributivas, porque esto es, al decir ya no quitemos las remesas y hagamos otra vez la proporción de las fuentes de ingreso de los hogares en sus ingresos. Entonces, al no estar las remesas, ya vemos que pinta más las transferencias del gobierno, y así como todos los apoyos de los programas actuales. Y la pensión, así es, que es esa color lila, ¿sí? Se hace mucho más grande. Entonces esto habla en las poblaciones más pobres, ¿no? Claro, y ahí vemos entonces para que los que fácilmente se ponen a hacer la crítica de que no es regresivo, o sea, regresivo es lo contrario de progresivo, quiere decir que personas no pobres o no vulnerables están recibiendo los programas del gobierno. Aquí vemos que en la composición de su ingreso, pues no es así, se va reduciendo, se va haciendo pequeña. La pensión de AMLO se hace casi nada en los deciles 9 y 10, que ahí está pues parte de la clase media alta y la clase más alta en México. Me llama la atención el ISR, que entonces el efecto es contrario, ¿no? Aquí viene, claro. Es progresivo, se debe también. Aparece progresivo. Pero eso es parte para otro programa. Bueno, porque Sonora. No alcanza el tiempo. Sonora. Entonces, Sonora. ¿Cómo está eso en México? En Sonora hay otra fotografía muy distinta. Las remesas no tienen casi peso, la última figura. ¿En Sonora? Sí, en Sonora. A ver, sí existen y están más distintas en los niveles grupos socioeconómicos. Las remesas están muy proporcionales. Por ejemplo, el decil 1 en su ingreso no representa más del 5-7% de su ingreso, cuando a nivel nacional pesa una cantidad más alta, mucho más alta. Y por lo tanto, en los grupos más pobres en Sonora pesan mucho las pensiones contributivas, ¿no? Claro, contributivas. Y en segundo lugar, la pensión de AMLO.
aparece nueva, digo de AMLO, perdón, de adultos mayores, quiero decir, no es de él, ¿no? De adultos mayores, pero que sí, para facilitar la etiqueta, pues le he puesto así, ¿no? Entonces, esta llega a pesar también alrededor de un 15-20%, pero pues sí, las demás fuentes de ingreso y las transferencias son un poco más reducidas. Esto habla de que en Sonora, pues si bien hay grupos que necesitan apoyo, claro, no hay que dejarlo de dar, es menos el problema, y también la política federal social seguramente vino a impactar más, es decir, para graduar, vamos a decirle así, graduar pobres en Sonora, o sea, sacarlos de la pobreza, fue un poco menos difícil, ¿no?, que a nivel nacional. Estaban más cerca del umbral de dejar de ser pobres. Por eso la política social impactó más. Y la caída de pobreza que calcula Coneval fue de entre 9 y 12 puntos en Sonora. Fue altísima, ¿no? Mucho más alta que a nivel que otros nacional. Estados del país, claro. Así muy bien, es. pues muy interesante este tema. Como siempre dejamos por ahí pendientes otros y los vamos ahí poniendo en la lista para las próximas semanas. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado como cada jueves. Gracias y saludos a toda la audiencia. Gracias al doctor Luis Huesca.